Estamos aquí en esta parte de la historia donde Dios decide revelarse a su pueblo y se revela a ellos y los acaba de sacar de Egipto, de mostrarles su poder, pero les dice ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere salvarles? ¿Para qué Dios quiere redimirles? Y es que Él tiene un propósito con ellos y es que ellos sean suyos. Y les propone un pacto donde dice, ok, si ustedes escuchan mi voz y obedecen, yo haré de ustedes mi gran tesoro. Y ustedes serán míos y serán una nación distinta en el mundo que va a reflejar quién soy yo. Y ellos, después de haber visto todo lo que Dios ha hecho, responden y dicen, sí queremos. Pero entonces después de esto van a este monte Sinaí, que es donde le fue dado, primero fue llamado Moisés y escuchan la voz de Dios literal. Y están escuchando lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y ellos están viendo en la cima del monte humo, tinieblas, destellos, relámpagos. O sea, ¿viste los relámpagos ayer? ¿Qué tal? O sea, había unos que, sí daba miedo. Y no solamente cómo se veían, sino cómo sonaban. Y ellos estaban viendo una escena así, podríamos decir la terrorífica. Pero están escuchando la voz de Dios, están escuchando los 10 mandamientos y ellos están oyendo. ¿Y qué hay en ellos? Hay convicción de pecado, o sea, se dan cuenta, ok, todo esto que Dios dice y pide, no podemos cumplirlo. Hay muchas cosas que simplemente hemos fallado. Y están viendo toda esta escena cuando ellos ya habían hecho un compromiso con Dios y habían dicho, sí queremos esto. Y de repente le dicen a Moisés, oye, sí queremos, pero no queremos estar tan cerca. O sea, sí me da un poco de miedo, Dios. Y entonces toman el camino equivocado porque la relación con Dios no puede ser por miedo. Pero entonces ellos siguen ahí y aunque toman esta decisión, bueno, Moisés hace esta tarea de ser un intermediario entre ellos y Dios. Y acaba de dar esos 10 mandamientos y los capítulos siguientes, como empezamos a ver la semana pasada, parece ser una ampliación de estos 10 mandamientos. Y es esto, vamos a ver cómo Dios sabe quiénes son ellos. Dios sabe qué pueblo ha llamado. Dios sabe quiénes son cada uno de ellos. Recordemos que Dios está dando sus juicios, sus estatutos para cómo gobernar al pueblo. Esa es la idea. Y entonces está mostrando su justicia y su santidad, ¿qué son las cosas que a Él le importan? Y lo que pasa es que es esto, cuando hablamos de venir a Dios y de tener una relación con Dios, se oye muy sencillo, ¿no? Y de repente ya hay esta frase en los cristianos, bueno, es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Y eso es verdad, pero eso no quiere decir que sea más sencillo. O sea, todos aquí tenemos relaciones de amistad, ¿no? Tenemos relaciones padre e hijo y las relaciones no son fáciles. Y lo que pasa es que Dios les está proponiendo algo, una relación íntima con ellos. O sea, quiere que sean suyos y ellos de Él, pero entonces eso no significa que sea fácil. Ahora, cuando hay una relación, tú tienes que saber y conocer a la otra persona qué son las cosas que le importan y qué es lo que tiene prioridad en su vida. Y Dios lo que tiene que hacer es eso, mostrarles qué son las cosas justas, qué es su santidad, qué son las cosas que a Él le importan y qué cosas tienen prioridad para Él. Y tú puedes venir y tener tus opiniones, ¿no? Y tener tus estándares, pero Dios es Dios. Y al final vamos a ver que todo lo que Él pide no es un capricho de Él. Y no es simplemente hagan esto porque yo soy Dios y no voy a pelear con ustedes, sino todo tiene sentido. Y todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Ahora, Dios no debería darnos explicaciones, pero aún así vamos a ver mucha razón y mucha lógica en lo que Él le pide a su pueblo. Y piensa esto, sabiendo que son un pueblo pecador, sabe que necesitan límites y una cerca para saber
hasta dónde moverse. Y la ley y estos estatutos y estos juicios, que es la ampliación de la ley, tiene que ver con eso. Dice que era como un barandal, como un ayo, como un corral para ellos, para que no se desbocaran, sino solamente una guía para apuntarlos a quién, a Jesús. Y Dios tiene que decirles esto sabiendo que son un pueblo pecador, sabiendo que van a fallar. El plan de Dios no es el castigar con la muerte, sino evitar el castigo. Si ellos saben que hay un camino que lleva a la muerte, lo más lógico que sería evitarlo. Y eso, de eso se trata. O sea, Dios te está diciendo, no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. Aunque Dios es mucho más que no hagas esto, sino te está diciendo, este camino te lleva a la muerte, este camino te lleva a la muerte. Es más, cuando Dios tiene esta conversación con Caín, el hermano de Abel, ¿te acuerdas? Son los hijos de Adán y Eva. Y Caín ya tiene celos en su corazón porque la ofrenda de Abel fue más agradable, porque tenía un corazón para con Dios. Y tiene una conversación con Caín y le dice a Caín, ten cuidado porque el pecado está a la puerta. Y le está diciendo eso, y Caín ya había decidido en su corazón, pero Dios le está diciendo, cuidado porque lo que estás pensando te va a llevar a la muerte. Y el pecado está a la puerta, ya está tocando. Y si te das cuenta, todos los días el pecado está tocando a tu puerta. Y a lo que te lleva es a un camino de muerte. Y Dios les está advirtiendo de esto. Pero vamos a ver esto, vemos que las leyes no cambian a nadie, sino solo informan que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y muestran quién realmente somos. Y muestran nuestra necesidad de un corazón cambiado. Tienes que saber, no vamos a leer esto como simples normas y reglas, porque las normas y reglas no cambian vidas, pero sí sirven para que no te destruyan. O sea, al principio sí sirven. Y te acuerdas, o sea, seguramente tus papás desde chico te pusieron normas y reglas. No puedes hacer esto, no puedes llegar a esta hora, no puedes hablarme así. ¿Y eso era malo? No. ¿Te gustaba? No. No te gustaba que te pusieran límites, pero te hizo bien para que no fueras un maleducado. Ahora, esto va mucho más allá que de educación, sino va de un camino de vida o de muerte. Y las normas y reglas no cambian vidas, pero sí te ayudan a mantenerte dentro de un carril y no desbocarte. Pero sí Jesús puede cambiar vidas y sí nos hace vivir una nueva vida que busca agradarle. Entonces mira, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 21, versículo 26. Después de lo que se le conoce como la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Y algunos, incluso en el tiempo de Jesús, estaban los religiosos que decían, bueno, la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, entonces así tenemos que manejarnos. Y no es eso. Dios les está diciendo del castigo justo por el pecado y por el daño que se le hace a alguien. Y está instituyendo la importancia de la vida humana. Y está advirtiendo, cuidado porque hay castigo. Pero versículo 26 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y es esto, ¿te acuerdas? Ya hablamos acerca de lo que era esto, ser siervo o ser esclavo en este tiempo. No era como lo conocemos tú y yo, ¿no? Ni siquiera como la segregación racial, lo que pasó con los esclavos, sino era esta idea, un esclavo en este tiempo era alguien que no podía pagar una deuda, que quedaba en situación de pobreza extrema, y entonces se alquilaba y se rentaba como un siervo. Pero sabiendo Dios eso, tiene cuidado. Es más, lo primero que vimos de esto son leyes que protegen a estas personas. Y entonces con esto, fíjate, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Está teniendo cuidado y le está advirtiendo a los empleadores o a los amos de la casa, ten cuidado cómo tratas a tus siervos.
tienes que tratarlos con dignidad. Porque si les haces daño, si les afectas eso, si los golpeas pensando que son una propiedad tuya, ya no te van a pertenecer. Y entonces el esclavo obtendría algo mucho más valioso incluso que su ojo, que es la libertad, y su deuda ha sido pagada. Y todas estas leyes, muchas de ellas van a ir en contra de la negligencia. Y el ser humano siempre busca salirse con la suya. ¿Te has dado cuenta? Dices, no, yo nunca haría eso. Siempre buscamos salirnos con la nuestra. Buscamos el lugar, el espacio y evitar la responsabilidad. No solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. Porque hay responsabilidad cuando no hacemos algo que sí teníamos que hacer. Y Dios está poniendo ese piso firme para que sepan, podemos pecar por negligencia. Y ver cómo cargamos con responsabilidad de lo que hacemos y cómo manejamos. Y entonces Dios protege una vez más a los siervos, a los esclavos. Si son maltratados, si son dañados, ellos obtienen libertad. Esto es para que los dueños fueran cuidadosos en el trato con ellos, tratándoles como personas y no como animales. Y entonces, versículo 27, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Y entonces están diciendo, ok, entonces Dios me está pidiendo algo que a lo mejor ya debería saber en mi humanidad. Pero te das cuenta, hay cosas que sabemos en nuestra humanidad, pero aún así no las hacemos. O sea, ya era obvio. O sea, ¿cómo voy a tratar mal? Es una persona igual que yo, solo me está sirviendo porque no tenía para comer y necesitaba un trabajo. Pero la naturaleza humana es pecaminosa y entonces era, no. O sea, no solamente me está sirviendo, sino lo tengo que humillar, porque él no es igual a mí. Y Dios dice, en mi pueblo todos son iguales. Incluso a una persona que se alquila como siervo, como esclavo, tiene los mismos derechos que cualquier otro. Y tengan cuidado con ellos, porque si les hacen daño, libres. Y entonces el dinero que pagaron y el trabajo que hacían por él queda perdonado. Versículo 28. Si un buey, y es buey con B, acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Por qué Dios pondría estas cosas? ¿Te das cuenta? Tanto detalle. Y dices, ¿cómo? O sea, Moisés no pudo haber tenido tanto detalle en estas cosas. Si hubiera sido escrito por Moisés solamente, ideas de Moisés, o sea, ¿cómo se le ocurrirían todos estos detalles? ¿Y qué pasaba? Que el buey era el animal más fuerte que tenían. O sea, el pueblo de Israel no tenía caballos. O sea, eso era un lujo. Ellos tenían bueyes, que son estos animales fuertes como toros, que sirven, y a mí me tocó todavía, mis abuelitos vivían en un rancho y tenían un par de bueyes. Me acuerdo hasta el nombre, se llamaba Chiquilín y Galán. ¿Y para qué servían estos bueyes? Son tan fuertes que les ponían un arado atrás, son mucho más fuertes que los caballos. Entonces les ponían un arado atrás y el par de bueyes, y entonces órale a jalar, y araban la tierra para que se pudiera sembrar la semilla. Y eran un recurso, o sea, era tener todo lo que necesitas para poder subsistir. No hay comercio todavía, sino realmente es subsistir cada uno. Y entonces está diciendo, estos accidentes pueden ocurrir. Puede ocurrir que este animal, que es fuerte, podría ser que un día acorneara a un hombre o a una mujer, y entonces dice que si a causa de ello la persona muere, el buey tiene que tener un castigo. O sea, es algo lógico, ¿estamos de acuerdo? Dices, ay, pobrecito buey. O sea, no, Dios está poniendo otra vez en lugar correcto donde están las cosas. Y en el lugar correcto, en la creación, es el hombre, es el humano. Y después los animales que tienen un lugar precioso en la creación. Está diciendo, ok, la vida humana importa más que la de los animales. Entonces, si un animal matare a un hombre, tiene que pagar.
Pero no solo eso, si dice que no puede ser comida su carne. O sea, quiere decir que no se pueden aprovechar de eso, sino que tiene que ser un castigo. Dice más el dueño del buey será absuelto. Pues no tuvo la culpa, y ve cómo es totalmente razonable. O sea, no tuvo culpa de eso. O sea, ¿por qué tendría que pagar por la culpa? Pero Dios está advirtiendo eso porque sabe, o sea, si los dejo solos, o sea, ellos van a ir por el dueño del buey y van a decir, no, tu buey, y el buey lo van a perdonar, pero van a intentar matar al dueño. Y sabe todas estas cosas, sabe el corazón del hombre. Pero mira otro caso. Pero si el buey fuera acorneador desde el tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, está diciendo, ojo, porque puede ser que ya sabía el dueño que su buey, o sea, era peligroso y no lo mandó a guardar, o sea, no lo encerró, no cuidó eso. Y entonces este buey que ya sabía, que ya se le había avisado, dice, y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Y dices, órale, eso está fuerte. Hay accidentes y hay negligencias y alguien tiene que ser responsable. Eso es lo que Dios está diciendo. Ojo, que Dios no está diciendo que deberíamos hacer esto. Pues no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero alguien que ha entendido la gracia de Dios sabe que tiene que ser responsable y que tiene que ser diligente con lo que hace. Ese es el punto. Dios está poniendo un plano y está diciendo, tienes que ser responsable y tienes que ser diligente y no negligente con lo que haces. Versículo 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Dios da una opción. Dices, qué severo castigo para el dueño negligente. No era un severo castigo, pero le da una salida. Si la familia quiere y dice, ok, está bien, perdonamos tu vida, pero tienes que darle una indemnización, tienes que darle algo a cambio. O sea, es justicia. Es justicia, ok, nada va a recuperar a la persona que mató tu animal, pero no queremos más muerte, sino danos la restitución, danos algo para que podamos aliviar, para que podamos gastar. O sea, ¿qué tal si fue el padre de familia y no tenían entonces cómo comer? Y parece que Dios está pensando en todo. Entonces, el dueño era responsable. Y ve, Dios está manteniendo el mismo precepto al asesinato. Y está diciendo, debería ser odiado por el hombre aún si lo comete un animal. Está buscando una salida y el dueño era responsable. Si era negligente merecía castigo acorde al agravio. ¿Alguien estudia derecho aquí? ¿No hay ningún abogado? Bueno, entenderíamos un poco más de las leyes y se le haría justo. Dices, oye, pues ya me dieron ganas de estudiar eso, no lo había pensado. Bueno, pues cada quien. Pero entonces el castigo era acorde al agravio, pero había oportunidad de salvar la vida si hacía lo correcto. Y había perdón. Dios siempre está dando un espacio para el perdón. Dios no está buscando matar gente. Pero ve, es el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Versículo 31. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. ¿Y qué pasaba en el mundo antiguo? Los niños no tenían el mismo valor que los humanos. Los niños y las mujeres tenían un valor inferior. Entonces, ¿qué hace Dios? Los pone a todos en el mismo nivel. Y dice, todos, hombres, mujeres, niños, tienen el mismo valor y entonces por lo tanto se merece el mismo castigo. Versículo 32, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Entonces está cuidando otra vez la vida humana, aunque fueran esclavos y siervos.
Versículo 33, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? O sea, a ti te puede parecer rarísimo esto, o sea, como una cisterna, como un hoyo, pero acuérdate, ellos viven de la agricultura. Entonces van a necesitar cisternas para que beban agua los animales, ¿no? Y no necesidad de llevarlos hasta el río. Pero no solamente para eso, sino también había cisternas para guardar el grano. Y entonces Dios está diciendo, ya se está anticipando, ok, en esas cisternas, en todo lo que hacen tienen que ser responsables. Tienen que tener cuidado, está priorizando el amor por los demás. El amor de la raza humana. Por el otro, por el prójimo. Y está poniendo un precedente. Dice, ok, si alguien abre cisterna, pero entonces un animal cayera ahí. ¿Y por qué dices, por qué por el humano si está hablando de los animales? Porque en este tiempo los animales eran la herramienta de trabajo. Y está diciendo, ok, si tu animal cae ahí y muere, te quedas sin herramienta de trabajo. Pero no solamente pierdes, no hay dinero, no hay comercio, sino podrías quedarte en la calle y podrías dejar a tu familia en la calle. Tendrías que alquilarte como esclavo si es que es la salida. Entonces podrían perder todo su patrimonio. Y Dios está cuidando a la raza humana. Y está diciendo, cada uno es responsable. Y ve entonces el cuidado de los animales y de los recursos. Y los animales no solo son importantes porque son creación de Dios, sino tienen un lugar. Y era una posesión vital de trabajo para ellos. Significaba el sustento para el pueblo. Perder a uno era perder el sustento para toda la familia. Piensa eso, para un granjero, perder eso era no poder alimentar a su familia. Y Dios está poniendo un precedente. Versículo 35, y si el buey de alguno hiriera al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces está cuidando al pueblo. Y está hablando de restitución. O sea, si por tu culpa, por negligente, yo perdí mi recurso de trabajo, o sea, lo mínimo que merezco es que me des el tuyo. Y Dios está diciendo, sí, porque para un granjero la restitución del daño a su herramienta de trabajo podría significar la diferencia entre la vida o la muerte, entre la esclavitud y la libertad. Y podrías haber leído esto y decir, no entiendo nada, pero ve, el punto de Dios es buscar no solo una sociedad justa, sino se está anticipando al pecado del hombre y quiere establecer en su pueblo la justicia y la santidad, la rectitud. Es algo que parecería obvio, pero ¿cuántas veces huimos de la responsabilidad? ¿Cuántas veces somos negligentes y no restituimos el daño? Y Dios quiere enseñarnos eso también hoy. Capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja 4 ovejas. Y entonces esto es una ampliación del 8º mandamiento. ¿Sabes cuál es el 8º mandamiento? No robarás. Entonces esta sección amplía esto. Y por eso ve otra vez cómo Dios sabía que la ley no podía cambiarles. Dios les acaba de dar la ley y sabe, estos no van a poder cumplirla. Por lo tanto, ahí les va esta ampliación para que sepan cómo tratar con el problema del pecado. Y es lo mismo que hizo Dios. O sea, la ley no fue para realmente tratar con el problema del pecado. Pues no podía más que informarles. Sino vamos a ver que realmente va a ser el sacrificio expiatorio. Pero entonces les da leyes y les da cómo juzgar y cómo arreglar y cómo no dañar de más.
Entonces era lo más lógico. Si tú le robabas a alguien, ok, y te cachaban, tenías que darle 5 veces lo que robaste. Ahora, sabiendo esto, ¿lo harías? Aún así había gente que lo hacía. Pues cuando robas no esperas que te cachen, ¿verdad? Versículo 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Y dices, órale. O sea, ¿se vale? Oye, ojo, le está dando la ley a su pueblo. Nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, si se mete alguien, ¿sí puedo? No. O sea, mejor no lo hagas, aunque si está en peligro en tu vida, pues defiéndete. Pero les está advirtiendo de lo que puede pasar. Dices, órale, suena fuerte. Y algunos dirían, no, pues suena justo. Y entonces, ¿has visto estos videos en Facebook donde agarran al ladrón y lo quieren linchar? Dios no está diciendo que eso esté bien. Pero lo que está diciendo es que, como una advertencia al ladrón, diciendo, cuidado, porque si te matan en el acto, pero mira lo que sigue diciendo. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces, piensa eso. O sea, si no fuere de día y el ladrón se mete a tu casa y tú lo matas, no hay problema. Pero si fuera de día, tú irías preso por homicidio. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Pueden ver la lógica en esto? ¿Por qué haría la diferencia entre día y noche? ¿Alguien quiere responder? ¿Por qué? Uh-huh. Ok, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se les ocurre? ¿O pueden ver lógica en esto o no? Dices, no entiendo. Ahí les va. Algunos piensan esto. Si es de noche, es mucho más peligroso, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que no hay lámparas, no hay focos, no hay alumbrado público. Tú no sabes qué te va a hacer la persona que encuentras en la noche en tu casa. Y entonces entre la riña, si lo matas, ok, está bien. En el sentido de que es algo que podía pasar. Pero si es de día, tú puedes verle claramente. No solamente puedes verle, sino que puedes avisarle, vecino, ayúdeme. El ladrón también te puede ver y puede huir. ¿Qué está buscando Dios preservar aquí? La vida. O sea, en este caso Dios está buscando preservar la vida del hombre. Pero también entiende que si alguien muriera en el acto, es retribución. Y dices, órale. Versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Ojo, eso. Algo pasa, ¿no? Que con los cristianos, que cuando venimos a Dios, sí, Dios perdona todos nuestros pecados y los entierra en el fondo del mar. Pero muchos se les olvida a un principio que Dios enseña, que es restitución. Y los puedes ver en Efesios y en Colosenses. Quien robe, no robe más. Pero no solo eso, sino que ahora trabaje con sus manos y ayude a otros con eso. Debería haber un cambio completo en el corazón del hombre. Y Dios está enseñando estos principios de restitución y está diciendo, el ladrón hará completa restitución. De eso se trata. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, fíjate, Dios está tratando de, como último castigo, que sea la pena, ¿no?
que como último castigo está preservando la vida. Dice, es más, te voy a dar chance. O sea, si te agarran y no tienes para restituir, bueno, te doy otra opción. Alquílate como siervo, como esclavo. Trabaja con tus manos. ¿Para qué? Para que puedas restituir. La restitución era realmente el castigo. Y ve esto, cómo Dios ni siquiera espera que cumplan la ley, sino que da sentencia, pero también da misericordia. Y robar está mal, es pecado, ofende a Dios y daña a tu prójimo. Y Dios, sabiendo eso, da esperanza para que el que robaba pueda ser transformado. Dios no lo absuelve de su pecado, pero le está dando oportunidad y una salida. Eso es lo que Dios hace con el pecador. Y creo que hoy en día en muchas vidas cristianas es ignorado este principio de restitución. A veces tratamos de reparar el daño que hicimos simplemente siendo amables con quien lo hicimos. Pero no somos capaces de confesar con franqueza lo que hemos hecho mal y reparar el daño adecuadamente. Tienes que saber, aún con nuestras palabras hacemos daño. Y sí, tú puedes sentirte mal después de lo que dices. Le dices a tu hermano, a tu amigo, a tu papá, te puedes sentir muy mal, ir con Dios, Dios te perdona, pero Dios quiere este principio instalarlo en su pueblo. Es necesario que restituyas. ¿Qué es restituir? ¿Y qué sería restituir para una ofensa como tal? No simplemente hacer como que no pasó nada, sino ir y decir, oye, te ofendí, perdóname. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar lo que hice? ¿Qué puedo hacer para no hacerte sentir mal? Perdóname. Eso significa el principio de restitución, que es realmente lo que Dios está enseñando. Y es algo que se ha olvidado en los cristianos. O sea, a veces entre nosotros nos hacemos daño y hablamos y decimos y se nos olvida que lastimamos a los otros. Y ya sí, dices, ok, voy a hacer como que no pasó nada, voy a seguir, o sea, ya yo bien con Dios, pero no, sí hicimos daño y es necesario restituir el daño. Y es algo que Dios quiere y que Dios estaba instalando en su pueblo. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Entonces ahí está para las personas gandallas. O sea, es como, oye, pues no quiero que se acabe en mi campo, vamos aquí al del vecino. Acuérdate, está en estos términos porque eso era el sustento de ellos. Es como que el vecino fuera en la noche y te vaciara el refrigerador y la alacena. Y dices, oye, pues ya no tenía dinero para comprar, era todo lo que tenía. No es justo. Y Dios dice, no es justo. No es justo. Entonces quien haga esto tiene que pagar. Entonces lo mejor de su viña tiene que pagar y tiene que dárselo a quien se lo quitó. ¿Ve? ¿Se te hace lógico la manera de pensar de Dios? ¿Se te hace justo? Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces, ¿qué pasaba? Que podría ser tal vez por dos razones: por negligencia, que tú querías quemar algo y se quemaba el del vecino, o por envidia. Y dices, o sea, mira, sus elotitos están saliendo más bonitos que los míos. Le voy a quemar su campo. Y Dios dice, ok, ya sé lo que hay en su corazón. Y les estoy advirtiendo que si hacen eso tendrán un castigo. Porque es lo justo. Entonces,
pagará lo quemado. Versículo 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. ¿Y qué pasaba con esto? Dice, pues ¿por qué se prestaban estas cosas? Y algo que está tratando de instaurar Dios es el daño a la propiedad ajena, que es justo. O sea, es justo que haya un pago por el daño a la propiedad ajena. No había bancos en ese tiempo, que son los que guardarían, o las casas de valores, ¿no? Que guardan las cosas de valor de otros. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que tú podías decir, pues voy a poner un negocito. Tengo ahí un espacio que me sobra. Y entonces si alguien quiere guardar algo que le estorba en su casa o que necesita guardarlo con seguridad, yo te lo guardo. Era como una manera de trabajo o de ayuda. Pero dice esto, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Entonces el que tiene que pagar es el ladrón, no el que estaba guardando las cosas, pues no fue su culpa. Versículo 8, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. Entonces va a haber cuestiones sobre la propiedad ajena y tienen que ir a los jueces y tienen que arreglarlo. Versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Ve, algo que se ha perdido totalmente, o más bien que nunca ha habido en la sociedad, es la palabra, que la palabra valga. Y aquí está diciendo, ok, si tú le cuidaste a alguno de los animales, a tu amigo, a tu vecino, y te rentaste para eso y el animal muere, ¿qué van a hacer? Van a ir delante del juez, y si realmente no hiciste nada tú, tu palabra va a ser suficiente. Y por eso la Biblia enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Así deberíamos de ser. ¿Cómo se vería hoy esto? Que fuéramos íntegros y de verdad. Que no tuviéramos que ocultar en las redes sociales lo que somos para unas personas y lo que somos para otras. Y entonces tener un Instagram o un TikTok para los de la iglesia y otro para los de la escuela. O tener bloqueado al pastor de jóvenes. No, yo por eso a veces ni lo sigo, digo, pues mejor, ¿para qué estorbo? Y no es que me caigas mal, sino que a veces digo, pues mejor que tengan tranquilidad y yo también tengo mi tranquilidad en la mente. Pero eso, que pudiéramos ser de verdad. Y si no estás caminando con el Señor, que seas de verdad y digas, pues no estoy, pero aquí estoy. O sea, que nuestra palabra valga, que seamos íntegros. Órale, esto soy. Órale, ¿cómo llegamos hasta TikTok e Instagram si estamos hablando de bueyes y ovejas? Pero es los principios que Dios está instaurando en su pueblo. Versículo 11, juramento de Jehová habrá entre ambos. Ve, es delante de Dios te digo que yo no fui. Dice, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y el dueño lo aceptará y el otro no pagará. Y es eso, ni siquiera tienes que decir esas palabras. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Entonces lo que dices a lo mejor puedes engañar, o lo que ocultas puedes engañar a algunos, pero a Dios no. Entonces todo lo que hacemos es delante de Dios, y así deberíamos vivir, con integridad, y mucho más en el caso cuando podríamos estar haciendo daño al otro. Versículo 12.
Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Eso es justo. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Entonces, si alguien la tomaba nada más porque sí, y entonces le pasaba algo, te toca, papá. O sea, porque no es justo. Y versículo 15 dice, si el dueño estaba presente, no la pagará. O sea, él vio lo que pasó. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Entonces, otra vez, los principios que está instaurando Dios es eso: daños a la propiedad ajena, es justa la retribución y el pago, pero solamente si hubo daño. Y Dios está ocupando el bienestar del pueblo. Y hacemos daño a otro no solo por lo que hacemos o permitimos que se haga, sino también por lo que dejamos de hacer por descuido, por negligencia. Algunos piensan que Dios no existe por la maldad que hay en el mundo. ¿Has escuchado eso? O sea, hay quienes vienen y dicen, no, o sea, si Dios existiera, ¿por qué? Mira, o sea, ¿cómo está el mundo? O sea, si Dios existe, ¿por qué estamos como estamos? Pero ve, la ley es una evidencia de que la maldad en el mundo no es idea de Dios, ni es culpa de Dios. Si pudiéramos vivir como Él nos pide, la maldad, la injusticia se erradicaría y la justicia prevalecería. Es justo lo que Dios está pidiendo. Es justo. Ve, muchas de estas leyes también comenzaron poniendo énfasis en la culpa del descuido. La verdad enfatizada es que ningún hombre debe vivir su vida sobre la base del egoísmo o completamente solo, y que el mal infligido al prójimo por el prójimo en el ámbito material se convierte en pecado contra Dios en el ámbito moral. O sea, Dios está cuidando. Todo esto tiene que ver con amar a tu prójimo, con tener cuidado, con que sí importa lo que haces y lo que no haces, porque sí lastima. Y a veces puedes decir, no, pero o sea, yo hice esto, pero nada más me afectó a mí. No. Siempre arrastramos a los demás. Ahora, cuando yo leí la primera vez esto, dije, ¿qué les voy a enseñar de esto? O sea, bueyes, animales, o sea, bestia, o sea, no ustedes, así es lo que dice aquí. Pero digo, ¿qué les voy a enseñar de eso? Pero ve todos los principios que hemos visto. Y parece que estamos hablando de agricultura. Pero eso es la palabra de Dios. Ahora, mira lo que sigue. Versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella. Y esto es el ampliamiento y el complemento del sexto mandamiento. ¿Sabes cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio. Ahora, ¿qué está diciendo Dios con esto? O sea, presentando un caso y presentando una situación. Está diciendo, ¿sí puedes hacer esto? No. Pero Dios sabe que el mandamiento solo les está advirtiendo algo, pero que el hombre es pecador por naturaleza. Pero les quiere advertir que todo el pecado tiene consecuencias. Y eso es algo que no ha cambiado. El pecado se presenta delicioso, pero tiene consecuencias, es autodestructivo. Dios está diciendo, no hay espacio para lo que se llama hoy en el mundo de sexo casual. Dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada. O sea, tiene esta idea, es decir, un hombre con toda alevosía y ventaja va con una mujer y le dice, oye,
si me amas, de verdad, eso, tengamos relaciones. Me voy a casar contigo, te lo prometo, no te preocupes. Dice, y durmiere con ella, va a haber una consecuencia. Ahora, mucho más allá de las consecuencias emocionales, incluso espirituales, hay una consecuencia incluso física. Dice, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y esta ley animaba tanto a hombres como a mujeres a valorar la virginidad en general, sobre todo de la mujer. Ahora te voy a explicar un poco el contexto de eso. En este tiempo, las hijas solteras estaban bajo el cuidado del padre de familia. ¿Tiene algo de malo eso? No, así debería ser. Y de alguna manera, no como un objeto, pero sí eran propiedad del padre de familia, en ese sentido, para poder entregarla a un hombre. Cuando la hija perdía su virginidad, no solo era una vergüenza para la familia, sino una ofensa para el bienestar de la familia, incluso el económico. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque en estos tiempos, las mujeres no era que se vendían, sino que si tú querías algo con una mujer, si tenías que trabajar y dar un dote, dar un dinero, dar un pago por una jovencita que era pedida en matrimonio. Dices, pues eso no suena muy romántico. No, pero es hasta lógico. Eso está lógico, ¿por qué? Porque, o sea, no es como que voy a comprar una vaca, ¿no? O sea, voy a comprar a esa hija, démela. No era así la situación, sino era como parte de tener gratitud con la familia, parte de tener compromiso con la familia, y también como gratitud por todo el tiempo que esta mujer estuvo bajo el cuidado de sus padres. Pero entonces una mujer que no era virgen, no solo era más difícil que un hombre serio se fijara en ella, sino que también el precio de ese dote disminuía. Y lo que está buscando proteger aquí Dios es a la mujer. Que ojo, tienes que saber qué es la que más pierde en una relación sexual fuera del matrimonio. O sea, eso es ciencia. Y dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y eso es lógico, porque las consecuencias para la mujer son mucho más grandes que para el hombre. Y entonces, dado que un hombre ha tomado a una joven sin pagar el precio de desposarla, ahora debe pagarlo. Ahora, no es que la virginidad del hombre no tuviera valor o fuera ignorada, pero la ley alentaba a tener un mejor cuidado y preservación de la mujer, hasta el matrimonio. Y también con eso tener ventajas para la crianza de los hijos. O sea, es lógico. Ahora, aunque hoy en el mundo en que vivimos, esto podría parecer una locura. O sea, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? A mí no me van a vender como si fuera un animal. O sea, ¿qué es? Yo no quiero. Pero vamos a ver qué es lo que Dios está cuidando aquí. Versículo 17. Si su padre no quisiere dársela. Y eso podría pasar. O sea, este hombre abusó, o sea, fue ventajoso con mi hija. La engañó. Ahora, lo que tocaría es que pagara el dote y te casaras con ella. Pero el padre podría decir, este hombre no es un buen partido para mi hija. No te la voy a dar. Y tienes que pagar el dote. Ahora, yo he visto esto, incluso dentro de las iglesias. A veces cuando dos chicos caen y pecan, y
Y a veces eso, hay embarazo. Piensan, ok, que se casen. Es lo más lógico, ¿no? Sí, pues no. Y piensan que con eso van a arreglar el problema moral. Pero el problema moral no se arregla ahí. O sea, no es, cásense ya, es como si no pasó nada, ya están bien delante de Dios. O sea, el problema moral es que ellos, o sea quien haya sido, o los dos tienen culpa, ellos no supieron honrar a Dios en eso. No es que mágicamente casándose ya no van a luchar con eso en su vida. Ya, se acabó, nos casamos, firmamos, nos bendijo el pastor y todo bien. No. Se soluciona el problema social. ¿Qué pasa? Pues la gente ya, si hay embarazo o algo, y no está casada. Se soluciona el problema social solamente, pero no necesariamente el moral. Tiene que haber arrepentimiento. Este juicio busca proteger siempre a la mujer, que es la que lleva más de perder. Y castigar a alguien que con mentiras, tal vez, seduciéndole, diciéndole que se va a casar con ella, que si la ama de verdad deberían tener relaciones. Es la misma mentira que se usa hoy. Y debes tener cuidado como mujer de no creer estas mentiras y esperar que Dios traiga un hombre que quiera hacer las cosas bien desde el principio, que le cueste. Pues igual ya no se paga el dote, eso ya no es, o sea, en nuestra sociedad no existe eso, pero que le cueste. Y si alguien, un chico te dice, si me amas, ten relaciones conmigo, no, dile, si me amas, espera y haz las cosas bien. Y ahí vamos a ver, sí. Ahora ve cómo aquí en este juicio no hay castigo para la mujer, porque se infiere que la mujer fue presionada o engañada o manipulada. Pero si no hubiera sido así, si no hubiera sido consensuado totalmente, se entendía que la pérdida de la virginidad y no ser tratada ni llevada con dignidad al matrimonio era castigo suficiente para la mujer, ya que ella tenía más que perder que el hombre. Y el padre, con el bien de proteger a su hija, podría decidir no dársela. Y algo podría ser en algunos casos muy sabio. Porque el matrimonio no simplemente resuelve el problema. Y esta única consideración era un freno poderoso para las pasiones desordenadas. Y debía tender en gran medida a hacer respetables los matrimonios y prevenir todos los delitos de esta naturaleza. Ahora hablemos un poco de la historia. Antes de lo que se le llama la revolución sexual, ¿tú sabías que evidentemente habría consecuencias por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? La consecuencia más notoria era el embarazo y la responsabilidad de hacerte cargo. Después de la revolución sexual, ¿qué están buscando quitar? La responsabilidad. Y lo que vemos aquí podría parecer para el mundo, o sea, que una completa locura. Pero mucho ha sido culpa de la revolución sexual que buscaba la felicidad a través de la libertad sexual. No, lo que el hombre necesita es ser libre y hacer con su cuerpo lo que él quiere. Por eso están así, necesitan libertad. La revolución sexual trajo los anticonceptivos, abortivos sobre todo, el preservativo, el aborto. Y te hace sentir y te empoderaba para creer que eras dueño de tu propio cuerpo, de lo que haces con él, sin consecuencias. Y que eres libre de dárselo a quien se lo des, sin ninguna responsabilidad. El problema es que eso ha sido una mentira.
Realmente no puedes tener relaciones sexuales sin consecuencias físicas o emocionales. Tal vez hoy, en algunos casos, puedan evitarse una consecuencia como el embarazo o enfermedad, pero las consecuencias siguen ahí. La revolución sexual no liberó a nadie, sino que los esclavizó y les hizo creer que eso estaba bien. Por eso las enfermedades que hay hoy, por eso depresión, por eso pleitos, celos, abuso, etcétera, son consecuencias de vidas sexualmente liberales. Y estos juicios buscaban prevenir y retribuir el daño. Pero ojo, no pueden cambiar el corazón de un hombre o una mujer que busca solo placer sin importar el daño y las consecuencias. Y yo puedo estar aquí y tú ya saber eso. No, pues Dios pide que no, pero híjole, o sea, y hoy hablarte de las consecuencias y hablarte de la revolución sexual y decirte es una mentira y saber tener toda esta información, pero eso no puede cambiar tu corazón. Solo Jesús puede cambiar tu corazón. Para entender esto y vivir de esta manera. Para seguir el diseño de Dios. Donde sí hay paz, donde hay estabilidad, donde hay amor verdadero. Es Jesús reinando en nosotros. La única manera para hacer las cosas bien. Y créeme, vale la pena. O sea, no es moralismo puro, no es antiguado. Las consecuencias de ansiedad y depresión que hay hoy son por vidas liberales. Ahora, si ya te has equivocado, hazte responsable del daño y restitúyelo si es necesario y haz las cosas bien. Pero créeme, estés donde estés, todos necesitamos en el área sexual ser transformados por Dios y rendirlo a Él, a su voluntad, para que Dios se glorifique en nuestra vida y Dios se glorifique en nuestra futura familia. Dios quiere y Dios tiene planes para ustedes. Dios les informa las consecuencias que hay y la importancia y lo que importa para Él. Pero también Dios da a su Hijo para que podamos vivir a su manera y nos dé el poder necesario para hacer las cosas bien. Entonces, si quieres, tienes todo lo que necesitas en Jesús. Entonces hazlo. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Y cómo en medio de estas cosas que podrían parecer súper raras para nosotros, tú nos enseñas principios y preceptos que tú quieres instaurar en tu pueblo y en nosotros. Que aunque podrían ser normas y reglas, muestran tu carácter y muestra lo que a ti te importa y lo que nos pides. Pero somos pecadores y no podemos por nosotros solos, al menos que tú nos ayudes. Entonces ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien, a honrarte, a saber cuando hacemos daño, a restituir el daño y incluso a evitar el daño a nuestro prójimo. A evitar incluso este daño que no solamente es a nuestro prójimo, sino también a nosotros mismos. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, aún en la sexualidad, Señor, y a tomarlo bien en serio. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.